Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 117, Antiguo Testamento, Libro de Jueces, capítulo 10, capítulo 11. Después de Abimelech, surgió un hombre de Isaacar para salvar a Israel. Se llamaba Tolá y era hijo de Fuba y nieto de Dodo. Vivía en Samir, en la región montañosa de Efraín, y gobernó a Israel durante 23 años. Entonces murió y fue sepultado en Samir. Yair, a todo lo sucedió Yair de Galaad, que gobernó a Israel durante 22 años. Tuvo 30 hijos, cada uno de los cuales montaba su propio asno y gobernaba su propia ciudad en Galaad. Hasta el día de hoy, esta ciudad se conoce como los poblados de Yair. Cuando murió Yair, fue sepultado en Camón, Jefté. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Adoraron a ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte, a los dioses de Aram, Sidón y Moab, a los de los amonitas y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no le sirvieron más, Él se enfureció contra ellos. Los vendió a los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces y durante 18 años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo. En otro lado del Jordán también los amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, por lo que Israel se encontró en una situación extrema angustia. Entonces los israelitas clamaron al Señor: «Hemos pecado contra ti al abandonar a nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal». El Señor respondió: «Cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas los oprimían, y ustedes clamaron a mí para que los ayudara, ¿acaso no los libré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses. Por lo tanto, no los volveré a salvar. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia». Pero los israelitas le contestaron al Señor: «Hemos pecado. Haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día». Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que habían entre ellos y sirvieron al Señor. Y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Cuando los amonitas fueron convocados y acamparon en Galaad, los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpah. Los jefes y el pueblo de Galaad se dijeron el uno al otro: «El que inicie el ataque contra los amonitas será el caudillo de todos los que viven en Galaad». Jefté, el galadita, era un guerrero valiente, hijo de Galaad, y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté: «No tendrás parte en la herencia de nuestra familia», le dijeron, «porque eres hijo de otra mujer». Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. «Ven», le dijeron, «sé nuestro jefe para que podamos luchar contra los amonitas». Jefté le contestó:
¿No eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre porque vienen a verme ahora, cuando están en apuros? Los ancianos de Galaad le dijeron: por eso ahora vinimos a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Jefté respondió: si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces de veras seré el caudillo de ustedes. Los ancianos de Galaad le aseguraron: el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo puso como su caudillo y jefe, y reiteró en Mizpa todas sus palabras en presencia del Señor. Entonces Jefté envió unos mensajeros al rey de los amonitas para que le preguntaran: ¿qué tienes contra mí, que has venido a hacerle la guerra a mi país? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: cuando Israel salió de Egipto, se apoderó de mi tierra desde Armón hasta el Jacob e incluso hasta el Jordán. Ahora devuélvemela por las buenas. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey amonita, diciéndole: así dice Jefté: Israel no se apoderó de la tierra de los moabitas ni de los amonitas. Cuando los israelitas salieron de Egipto, caminaron por el desierto hasta el Mar Rojo y siguieron hasta Cades. Entonces enviaron mensajeros al rey de Edom diciéndoles: danos permiso para pasar por tu país. Pero el rey de Edom no les hizo caso. Les enviaron el mismo mensaje al rey de Moab, pero él tampoco aceptó. Así que Israel se quedó a vivir en Cades. Después anduvieron por el desierto y bordeando los territorios de Edom y Moab, entraron en territorio moabita por la parte oriental y acamparon al otro lado del río Arnón. No entraron en el territorio moabita, pues el Arnón era la frontera. Entonces Israel mandó a mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, que gobernaba en Hesbón, y le dijo: permítenos pasar por tu país hasta nuestro territorio. Pero Sihón desconfió de Israel en cuanto a dejarlo pasar por su territorio, por lo que reunió a todo su ejército y acampó en Yahaza y luchó contra Israel. El Señor, Dios de Israel, entregó a Sihón y a todo su ejército en mano de Israel y los derrotó. Así tomó Israel posesión de toda la tierra de los amorreos que vivían en aquel país, ocupándolo todo desde el Arnón hasta el Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. El Señor Dios de Israel le quitó esta tierra a los amorreos para dársela a su pueblo Israel. ¿Y tú no le vas a quitar? ¿Acaso no consideras tuyo lo que tu Dios queremos te da? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado. ¿Acaso te crees mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso alguna vez entró él en litigio con Israel o luchó contra ellos? Hace ya 300 años de que Israel ocupó a Hesbón y Oroer con sus poblados y todas las ciudades en la ribera del Arnón. ¿Por qué no las recuperaron durante ese tiempo? Yo no te he hecho ningún mal. Tú en cambio obras mal conmigo al librar una guerra contra mí. Que el Señor, el gran juez, dicte hoy su sentencia en esta contienda entre Israel y amonitas. Sin embargo, el rey de los amonitas no prestó atención al mensaje que le envió Jefté. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas será el Señor,
y lo ofreceré en holocausto. Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas, y el Señor les entregó en sus manos. Derrotó 20 ciudades desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit y hasta Bel-Geramim. La derrota fue muy grande, así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpá, salió a recibirlo su hija bailando al son de la pandera. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡Ay, hija mía! Me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Le juré al Señor y no puedo retractarme. Padre mío, replicó ella, le has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Pero concédeme esta sola petición, añadió, ya que nunca me casaré, dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas. Está bien, puedes ir, le respondió él, y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumpliendo los 2 meses, volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. De allí originó la costumbre israelita de que todos los años durante 4 días las muchachas de Israel fueran a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galaad. Nuevo Testamento, libro de Lucas, capítulo 24, verso del 1 al 35. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentó 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificados, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de la palabra de Jesús. Al regresar del sepulcro le contaron todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban, pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Así que no le creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a casa extrañado de lo que había sucedido. De camino a Emaús, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había sucedido, que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajo, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes, los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más,
Ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras?» Al instante se pusieron un camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los 2, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Antiguo Testamento, libro de Salmos. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De contrario, te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad has de poseer Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre su altar se ofrecerán becerros». Meditación del día de hoy. Qué hermoso poder ver la historia del camino a Emaús. Cómo esos hombres no reconocían que Jesús estaba con ellos. Y muchas veces esto representa los momentos de situaciones difíciles en nuestras vidas, donde dudamos de que Jesús está al lado de nosotros, de que Jesús ya venció en la cruz. Y por un problema, por cómo te sientas hoy, o alguien te haya roto tu corazón o decepcionado, tú puedes decir: «Jesús se olvidó de mí». Pero lo más lindo es que Jesús estaba al lado de ellos, y el corazón de ellos, dice la palabra, no ardía mientras conversaba con ellos en el camino. Pero al instante se pusieron en camino, regresaron a Jerusalén, y allí fue donde le contaron a los 11 lo que habían ellos experimentado en ese momento, que reconocieron que Jesús estaba vivo. Impresionante el Salmo 51. El verso 10 dice lo siguiente: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu». Hoy el Señor te dice:
No se trata de holocausto, no se trata de ofrenda, se trata de que a mí me mueve un corazón quebrantado. Yo no desprecio un corazón de clamor, de quebranto. El corazón quebrantado y arrepentido es el que yo recibo cada día. No importa lo que estés atravesando hoy, pero si llevas tu corazón al altar, te arrepientes y presentas un corazón quebrantado, el Señor te recibirá con agrado y hará de ti una gran nación. Bendiciones.